Arrancamos una nueva lista de reproducción en Pizarrón D, el pizarrón de Diego. Atención, alumnos y alumnas de matemática para función lineal. Vamos a arrancar con una introducción. Vamos a ver la ecuación de la función lineal, cuáles son sus componentes esenciales, incluso qué es una función, pensado para gente que recién arranca a estudiar funciones en lo que es análisis matemático, en lo que es matemática, y eventualmente ejercicios resueltos de todo tipo. Encontrar la ecuación de una función, saber graficar, saber analizar la intersección entre rectas. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Muy bien, estamos aquí en nuestro pizarrón virtual para arrancar con función lineal. Primero voy a comentar esencialmente qué es una función, bien, cómo se define, y acá tenemos ya un juego de desafío, dos gráficos, que voy a preguntarle a la audiencia cuáles de los dos se ajusta a lo que es la definición de función y cuál no. El concepto de función es muy simple. Una función en matemática es un objeto matemático, una relación, una correspondencia entre dos conjuntos, un conjunto de partida y un conjunto de salida. El conjunto de salida suele ser conocido por el término dominio y vendría a ser lo que encontramos como X, todos los valores que puede adoptar la variable independiente. El dominio viene dado por los valores de este grupo X. Este que tenemos aquí a la izquierda, por ejemplo, dos dibujitos ovalados con estos numeritos y estas letras que ahora vamos a ver qué es. Una función parte de un conjunto de salida, de un dominio X, pasa a través de una transformación, de una función, de una ecuación, y nos da un valor de y llamado imagen. Bien, a cada valor del dominio de ese conjunto de partida, a través de esa caja, de esa transformación llamada función, que es una función de x, f de x, nos debe dar un único valor de y. Entonces ya con eso estamos habilitados para poder decir cuál de estos dos gráficos que tenemos aquí, este de acá y este de acá, cuáles de los dos se corresponde con la definición de función, cuál no. Cuál está bien y cuál está mal. Veamos. Esta es una función que tiene en su dominio los valores 1, 2 y 3, los números enteros 1, 2 y 3, y a cada valor le corresponde un valor de i. Es decir, al 1 le corresponde la d, al 2 le corresponde la c y al 3 le corresponde la c. O sea que a diferentes valores de x le puede corresponder la misma i. Sí, eso puede pasar. Lo que no puede pasar es que a un conjunto de x, a un valor de x, a un elemento del dominio x, le corresponda más de un elemento de i. Entonces, en definitiva, esto no es función. Por dos razones. Hay dos razones justamente por las que esto representado acá no es una función. Una es, hay dos elementos que no tienen imagen, que no tienen ninguna correspondencia, que son el 3 y el 4. Fíjate que no hay flecha. Y además, el elemento 2 tiene dos valores de i. Rápidamente se te puede venir a la cabeza, si viste en primaria, si viste en séptimo, en primer año, un gráfico de alguna función, por ejemplo una función lineal. Bueno, ya un poco su palabra lo dice, su gráfica es precisamente una línea recta. Por ejemplo, trazo una línea cualquiera verde, bien, y que acá nos ponían, por ejemplo, la variable y y aquí la variable x. La gráfica de tu función va a depender de la forma de tu función, de la ecuación de tu función. Esto que podemos ver aquí, es decir, ya les estoy presentando la ecuación de una función lineal, es el cómo, es lo que está dentro de esa caja amarilla llamada función. Esta ecuación llamada ecuación de una función lineal, f de x, ax más b, y también y igual a mx más b. Algunos usan a, otros usan m, para hablar de uno de los elementos fundamentales de la función lineal, que es la pendiente. Y va a ser muy importante de cara a el análisis de una función, la forma de la gráfica, etc. La pendiente tiene que ver con la inclinación, ese parámetro constante y a o m, ya estamos sabiendo muchas cosas. Primero, que una función lineal se representa gráficamente como una línea recta. Y segundo, que justamente la inclinación de esa recta va a depender del parámetro a o el parámetro m, que es un número real. Bien, a y b son dos números reales, tal que a, ¿sí?,
y B pertenecen al número de los reales. Recordad que el conjunto de números reales se compone de los naturales, los enteros, los irracionales, los racionales, los decimales, los números primos, los números periódicos. Antes de seguir profundizando en la ecuación de la función lineal y decir quién es B y qué significa fx, qué significa la y, ¿no? Quiero que veamos lo siguiente. Acá yo esbocé un gráfico random cualquiera y veo que la recta va aumentando, ¿no? Como que la variable independiente es la que voy a graficar en el eje X. Esta va a ser la variable independiente, tal como pueden leer en el módulo. Por ejemplo, en problemas de física es muy común que sea el tiempo, el movimiento de un auto en un viaje, y querés analizar la distancia que recorre en función del tiempo. Bueno, ahí lo estoy diciendo, la distancia será dependiente del tiempo independiente. Por lo tanto, se cae de maduro que esta variable que grafiquemos acá, que generalmente llamamos y, es la variable dependiente. Muy bien. O sea que la y depende de x. La notación, una aclaración con esto. Esta notación fx no es tan habitual, ¿sí? Pero es un indicio de que la función que yo estoy teniendo, la y, ¿sí? El conjunto de llegada, la imagen, depende de x. Por eso se pone f entre paréntesis x. No es que hay una f multiplicando un paréntesis, ¿sí? Aclaro esto porque es muy normal confundir esto. Esta notación de acá significa, ¿sí? Implica que la función depende de x. No es un producto. Indica que la función y depende de x. Por eso acá, en esta forma, ves, acá la tenés escrita de la forma quizás más habitual. Ojo, también podríamos encontrar y igual a x más b. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, no te confundas. Entonces, si te pones a pensar, teniendo en cuenta esto de que a es la inclinación, es muy fácil darte cuenta de que si a es positivo, bien, la y siempre va a ir en aumento. Porque la a es lo que multiplica a la x. La a, el parámetro a, la pendiente, es lo que multiplica a la x. Si a es positivo, es un número real positivo, entonces la x, a medida que aumente, también va a aumentar la y. Y lo mismo va a pasar si disminuye la x. Si disminuye la x, si disminuye, la hago cada vez más pequeña será también la imagen. O sea que la función lineal es una relación proporcional directa entre y x, dado por a. ¿Y qué papel juega b? Bueno, b no es muy difícil darte cuenta que es el valor que va a valer y cuando la x valga 0. ¿Entendés? Si x vale 0, que puede pasar porque 0 es un número, está en el números reales, queda a por 0, te va a quedar b. Entonces, en nuestra ecuación que tenemos y igual a x más b, voy a usar esta por una cuestión de simpleza, ¿sí? Pero podríamos también usar f de 0. Es más, lo voy a escribir en los dos formatos a propósito, ¿sí? Ocurre esto, lo siguiente. Si x es igual a 0, ¿ok? Si eso es un 0, no es una O. Lo voy a poner así para que se entienda más. Si x es igual a 0, entonces me va a pasar que yo tenga igual a por 0 más b. Y ya sabemos que cualquier cosa por 0 es 0. Así que te queda a igual a b. Y a esto, ¿saben cómo se lo conoce? Se lo conoce como ordenada al origen. Al origen de coordenadas. ¿Sí? Es decir, va a ser uno de los puntos fundamentales. Es donde arranca la función lineal. Te lo voy a marcar en el gráfico de atrás. El valor de b va a terminar siendo ni más ni menos que este punto de corte con el eje y, en donde la x vale 0. Este es el famoso origen de coordenadas, el 0, 0. Bien, entonces acá x vale 1, 2, 3, 4, raíz de 8, lo que se te cante. Lo mismo la y. Y este de acá es el famoso punto de corte con el eje y me lo va a indicar b. Justamente al eje y se lo llama eje de ordenadas y al eje x eje de abscisas. Por eso ordenada al origen es el eje de ordenadas. El eje x es el eje de abscisas. Formas de nombrar al eje x y al eje y, al eje vertical y al eje. Esto mismo sería igual que escribirlo de esta forma. Si x es igual a 0, fíjate que estoy haciendo lo mismo,
Estoy haciendo lo mismo solo para que veas esto. Se suele usar mucho también, muchos autores usan esto, y lo explico por las dudas. Cuando vos vas a reemplazar un valor de x en tu ecuación lineal, en tu función lineal, si reemplazás un valor, se pone así, f entre paréntesis, el valor que querés reemplazar. Y ahí lo reemplazás. A por 0 más b, esto me va a terminar quedando también b. Bien, que es la ordenada al origen. Si i igual a b es la ordenada al origen, ya estamos entonces definiendo los 4 componentes de una función lineal. Digamos, i es la variable independiente, ¿sí? X es la variable independiente. A o m es la variante, ¿sí? La que domina la inclinación. Con el eje vertical. Con el eje y cerrar la introducción.